Entrevistas 24. Bien, continuamos con Noticias 24. A esta hora estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, desde el Congreso Nacional. ¿Cómo está, senador? Gracias por esta entrevista. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, buenas noches. Senador, para aprovechar harto el tiempo, hay varios temas que queremos conversar con usted. El primero que le quería preguntar es su opinión con respecto a la decisión que ha tomado la presidenta Michelle Bachelet de que el actual director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, fue ratificado en su cargo. Estaba en la terna ahí de la alta dirección pública. ¿Le parece una buena decisión? Mira, los antecedentes particulares que tiene el actual director de Impuestos Internos en relación a quienes eran los otros que se presentaban en la terna, uno no los conoce, de manera que es bien difícil poder comparar quién era mejor. Esas son decisiones que corresponden a la presidenta y que me imagino que lo tomará pensando que va a cumplir adecuadamente con su labor de recaudación e investigación para los efectos que los chilenos que tienen que pagar impuestos los hagan y los hagan a tiempo. No conozco los detalles de la interna que hay para saber realmente si hubo un mejor candidato o no, porque nosotros no tenemos acceso a esa información. Sí, pero independiente de quiénes eran los otros candidatos, ¿es buena idea ratificar a Michel Llorat en ese cargo, considerando los cuestionamientos que han existido al Servicio de Impuestos Internos y también puntualmente a esta última información que había aparecido de algunas boletas que él había emitido a una empresa vinculada a Sokimich? A ver, yo entiendo que él emite boletas a una empresa que no es Sokimich. No, por eso digo, una empresa vinculada a Sokimich. Sí, lo que pasa es que si esa empresa emite a su vez boletas a Sokimich, eso antecedente, y vuelvo sin tratar de sacarle el traste a la jeringa, ese detalle interno, si hay vinculación o no vinculación, ¿cómo la puede saber uno? ¿Quién mejor la puede saber que el ministro de Hacienda y la presidenta de la República para saber si tiene una inhabilidad o no? Entonces, yo no cuento con toda la información. Yo lo que me preocupa a mí es que tengamos un director de Servicio de Impuestos Internos que haga bien su pega. Ahora, si resulta que él aparece vinculado a algún hecho que resulta irregular, cosa que tiene que probarse y acreditarse, él mismo ha señalado que siente que no tiene ninguna inhabilidad, ¿cómo uno puede saber si ser un investigador, si ser un fiscal y sin pasar a ser simplemente un opinólogo, si realmente era la mejor persona? No tengo elementos, yo tengo una formación de abogado, no tengo elementos de juicio para poder decir que había otro mejor candidato o que tenía alguna inhabilidad. Yo creo que hoy día el gobierno tiene una tremenda responsabilidad sobre sus hombros, que es garantizar que todos los funcionarios públicos tengan las máximas exigencias de probidad, y me imagino que en las actuales circunstancias el ministro de Hacienda y la presidenta habrán evaluado, porque ustedes saben que hoy día con los medios de comunicación tarde o temprano se saben todas las verdades. Entonces yo creo que si la presidenta ha tomado esta decisión en la mitad de la actual discusión y crisis que hay de confianza, la habrá hecho considerando todos los factores y no tengo por qué ponerla en duda. No soy de los que tiendo a especular y a decir que no ni decir que sí. Ella es la que toma su decisión y me imagino que la habrá hecho en forma responsable. ¿Está de acuerdo con la petición de algunos parlamentarios de su partido, diputados particularmente, de que Lorena Fríes, yendo a otro tema, deje el Instituto de Derechos Humanos? Sí, ¿sabes tú por qué? Porque yo creo que Lorena Fríes lamentablemente rompió todos los límites de lo aceptable en una institución que tiene por finalidad proteger los derechos humanos de todos los chilenos sin distinción, y ella es responsable de haber hecho una imputación agraviante, ofensiva y muy injusta con Carabineros, porque sostener en textos que llegan a los niños que Carabineros, cuando actúa con ocasión de una marcha, lo hace no con el propósito de asegurar el orden público, sino con el propósito de impedir que los ciudadanos puedan expresarse libremente en democracia, es una acusación brutal contra Carabineros. Puede que exista un carabinero, y seguramente lo ha existido, que cometa abusos en el ejercicio de sus cargos. Y por lo tanto ese carabinero tendrá que ser sancionado, como ha ocurrido muchas veces. Pero si hay una institución que tiene la respetabilidad de los chilenos por sobre todas las demás, es Carabineros. Entonces es una ofensa gratuita. Si a los niños le estamos diciendo que Carabineros en la calle lo que está haciendo es actuando para impedir la expresión legítima de una manifestación ciudadana, el desprestigio que le estamos haciendo es enorme. Y creo que eso rompe todos los límites de lo que puede ser tolerable en alguien que tiene que tener un poco de responsabilidad en los juicios de valor que emite. Sí, ahora hay varias personas que han salido a defender a Lorena Fríes, entre ellos han destacado lo que ha sido la labor que ella ha realizado, han hablado de una polémica artificial en este caso. ¿Es la mejor manera de zanjar este conflicto pidiendo que ella deje ese cargo?
A ver, lo primero que nosotros pedimos los senadores de Renovación Nacional fue que ella y el gobierno retirara el texto donde se hacía esa imputación que es ofensiva para Carabineros y que, quiero decirle, fue también repudiado por el ministro del Interior del actual gobierno, que es PPD, y por el subsecretario del Interior, que es socialista. De manera que esto no es una cuestión que uno diga aquí hay un conflicto entre sectores políticos, porque yo creo que ella hizo una ofensa gratuita, inaceptable, injustificada y que causa mucho daño. Porque usted comprenderá que los carabineros que tienen que salir en una marcha a mantener el orden público, si se empieza a crear la sensación generalizada que ellos no van a mantener el orden público, sino que su objetivo, su propósito es impedir que los chilenos se manifiesten públicamente, me parece que es una imputación muy grave, porque va a los niños. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros no nos cuidamos de la forma como tenemos que enfrentar temas de esta importancia? Distinto es que ellos dijeran, mire, hay casos en que la policía puede haber cometido un error, un exceso, un delito, como ocurre en todas las instituciones del mundo. Pero por favor, señalar que esa es la conducta de Carabineros en forma generalizada es de una injusticia y una injuria tremenda a una institución que tiene más de 1.300 mártires que han muerto por defender a los chilenos y solo el año pasado tuvo más de 1.500 heridos, respecto de los cuales quiero decirle que el Instituto de Derechos Humanos rara vez ha dicho una palabra, rara vez, porque los derechos humanos, los carabineros, pareciera ser que son de segunda o tercera categoría, y me parece que ese doble estándar es súper lamentable en la directora, y yo creo que francamente ella está con una carga y animosidad respecto de lo que son la actuación de los policías que la hacen perder objetividad de un cargo que es súper importante, porque los derechos humanos son de todos los chilenos y se deben respetar de todos por igual, y ella debe actuar sin ningún tipo de sesgo, y yo creo que en esta ocasión actuaron ella y su consejo con mucho sesgo. Senador, hablemos de descentralización. Sabemos que como presidente de la Comisión de Gobierno del Senado se reunió con el secretario de Desarrollo Regional para precisamente abordar la agenda legislativa este año. Sabemos que hay mucho interés en materializar la descentralización, por ejemplo, en la elección directa de los representantes regionales, los intendentes por votación directa, que tengan un patrimonio propio, que sean elegidos directamente por la gente. ¿Será posible que esto se materialice en conjunto de la próxima elección municipal? Sí, se va a materializar. Yo lo voy a aprobar por lo menos en el Senado en el transcurso de este año, pero la elección no va a ser con la elección municipal, sino que va a ser con la elección parlamentaria y presidencial, porque hay todo un tema de implementación de la ley electoral. Pero que va a ser, porque me parece que es razonable y lógico que el representante de las regiones sea elegido por la ciudadanía, porque tenemos una contradicción. El gobierno central, Chile es un Estado unitario, tiene un representante que es el intendente. La pregunta que uno se hace, cuando los intereses de la región son distintos a aquellos que el presidente quiere defender o legítimamente promover, ¿el intendente al lado de quién va a estar? Del presidente, porque es un cargo de su exclusiva confianza. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Tener un intendente elegido democráticamente, que tenga además con un consejo regional con atribuciones necesarias para poder terminar con el compra huevo que hay en regiones que tienen que venir permanentemente a Santiago, es cosa de ver las catástrofes, a rogar plata para resolver los temas de la región. Y además tiene que existir una fiscalización para que exista responsabilidad en el uso de los recursos que las regiones tienen que tener para que se gasten bien. Este paquete de leyes yo lo conversé con el subsecretario y yo a lo menos lo voy a despachar. Estamos despachando la ley hoy día de probidad, la función pública, patrimonio de intereses, declaración de patrimonio, declaración de intereses, fideicomiso ciego, enajenación de bienes, proyecto que tuvo varios años parado y que nosotros lo estamos sacando en 4 sesiones. Estamos sacando la ley que sustituye al ONEMI, porque es increíble que Chile no tenga un sistema nacional de emergencia para las catástrofes, y luego vamos a entrar de lleno en los proyectos de regionalización, porque es la manera que un país se transforma en un país más democrático, en donde se dispersa el poder y no se concentra. Ahora, a ningún gobierno le gusta, quiero decirle que los gobiernos por regla general lo dicen en las campañas y después se corren porque les gusta tener el poder en la mano. Pero ya que estamos hablando de la elección directa, ¿no?, de autoridades regionales o de cualquier autoridad, pero elección, para eso tiene que haber un interés y tiene que haber participación ciudadana. Relacionado con eso, ¿qué le parece las críticas que hay o la postura con respecto al voto voluntario? Incluso la presidenta Bachelet ha señalado que se equivocó y que no es la única voz que señala que tal vez en vista de la poca participación el voto debería haber seguido siendo una obligación de los ciudadanos. Lo que pasa es que eso es como el cuento del sofá de Onoto.
porque lo que nosotros tenemos que pensar es por qué la gente no participa. Y la gente no participa porque las campañas, por regla general, se transforman en una competencia que tiene más lecheros, más carteles, en una competencia donde se debaten cosas que no son los modelos y proyectos de sociedad que un país tiene. Entonces no le echemos la culpa a la ciudadanía que no vaya a votar. Si la culpa es de los candidatos, de todos los que estamos en la actividad política, que no logramos conquistar la confianza, el interés de la ciudadanía para ir a votar. Entonces, yo creo que estamos enfocando mal la conversación. A mi juicio, el voto debe ser voluntario y nuestro deber es lograr interesar y movilizar a la ciudadanía para que entienda que cuando vota en una elección, cualquiera que ésta sea, presidente, futuro intendente, senador, diputado, alcalde, concejales, core, hay algo en juego y los motivemos para que vaya a votar. Y esa es la tarea que tenemos que hacer todos quienes se postulan a cargos públicos y adicionalmente, por supuesto, sí crear facilidades para que puedan votar. En las regiones tiene que haber movilización, particularmente en las zonas rurales. Ese día la movilización debería ser gratuita porque la gente tiene que trasladarse a veces largas distancias. O sea, facilitémosle la vida a la gente también. Es una vez la que se produce la elección en estos cargos por periodos de 4 años y por lo tanto creo que también hay que ayudarle a la gente a que pueda votar, digamos, esos días. Pero soy partidario de mantener el voto voluntario. Sí, me quedó una sola duda con respecto al tema inicial de esta entrevista, lo que hizo relación con la ratificación de Michel Llorrat. Leía yo una entrevista que dio él, donde él señalaba que no se van a querellar contra ningún político, lo más probable es que en la mayoría de los casos no debiera haber querella, porque de acuerdo a los criterios tradicionales nuestros no se cumplen los criterios como para realizar una querella contra políticos. Desde esta perspectiva, ¿termina siendo esta figura de Michel Llorrat el más cómodo para esos políticos que están siendo investigados? No debiera ser así y esa declaración yo creo que tiene un error, porque Impuesto Interno no puede hacer generalizaciones. Lo que corresponde es que Impuesto Interno indague y investigue los casos en que estima que hay infracciones o omisiones tributarias. Si cree que esos son constitutivos de delito, lo envía a la Fiscalía y la Fiscalía tiene el deber, no es un favor, de investigar a fondo, y lo ha hecho bastante bien, para establecer las responsabilidades penales de quienes han participado en un fraude o un delito tributario. Los parlamentarios tenemos que dejar de ser comentaristas y opinólogos. Yo respeto mucho a los comentaristas y opinólogos, pero nuestro deber es legislar. Y por lo tanto lo que tenemos que sacar nosotros es legislación y leyes que eleven los estándares de exigencia, de ética en el servicio público. Y hacerlo más que vociferándolo con hechos concretos. Y de esa manera vamos a empezar muy lentamente a recuperar la confianza de la ciudadanía. Sí, senador. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero ¿se puede recuperar la confianza de la ciudadanía cuando vemos, por ejemplo, que acá el director del Servicio de Impuestos Internos ya fija un criterio respecto a cómo se va a trabajar con los políticos? ¿Ayuda en algo a superar esta crisis de la desconfianza? Yo creo que, vuelvo a insistirte, creo que generalizar como lo hizo él en esa declaración es un error. Porque cada caso tiene que analizarse en su mérito. Claro, pero además fue ratificado después de esta entrevista. Pero, ¿sabe lo que ocurre? Los hechos están a la vista. Impuesto Interno, con todo lo criticado que ha sido, ha remitido a la Fiscalía, quizás como nunca antes, una cantidad enorme de antecedentes respecto de autoridades que aparecen vinculadas a la entrega irregular, ilegal o delictual de boletas. Y la Fiscalía está actuando, a pesar de toda la suspicacia, aplicando el máximo rigor de la ley, como lo están haciendo los fiscales de alta complejidad. Entonces, vamos viendo los resultados. Yo creo que en esto, el hecho de que se investigue en estos casos no es no es un favor que hace la autoridad, es una obligación. Y nosotros tenemos que estar vigilantes para que esa obligación la cumpla. Y estos sean moros y cristianos, porque si hay algo en una sociedad democrática que a la gente le indigna, es que hay un doble estándar y una especie de privilegio para los efectos de no ser investigados, particularmente de quienes son autoridades, que deben tener estándares mucho más altos éticos que un ciudadano común, porque sobre él recae la responsabilidad nada menos que dictar leyes, gobernar un país o conducir una municipalidad. Bien. Senador Alberto Espina, muchas gracias por este contacto. Puedo hacer un comentario, un último comentario. Yo quiero solo decir y pedirle al gobierno que de verdad alguna vez tome el toro por las astas respecto a la situación de la Araucanía. Lo que está pasando en la Araucanía es de una gravedad gigantesca. Hoy día vimos como un enfrentamiento entre agricultores, parceleros y mapuche. Quedó un agricultor gravemente herido. Yo creo que esto, si el gobierno no asume una propuesta por la paz social que nosotros hemos presentado, la mejora y la perfecciona,
Yo creo que ese es un tema de Estado súper grave y solo pido que el gobierno realmente asuma su responsabilidad, porque hay una región completa, 1 millón de chilenos que está esperando hace años. Hay propuestas que hemos presentado nosotros que tienen por objeto resolver un conflicto que se arrastra por 100 años y respecto al cual este gobierno ha actuado, se lo quiero decir derechamente, con una negligencia inexcusable, porque ha sido incapaz, habiéndole hecho nosotros las propuestas de fondo sobre tierras, violencia, representación de los pueblos originarios, pobreza rural, apoyados por 3 expresidentes de la República, Lagos, Piñera y Frey, y sin embargo el gobierno mutis por el foro. Yo quiero decirle que esto es la Araucanía, y quiero que asumamos las responsabilidades. Los conflictos de la Araucanía ya se están transformando en enfrentamientos entre agricultores, parceleros y un sector de mapuche. Y eso puede terminar mañana en incidentes gravísimos. Y quien tiene el deber de actuar a tiempo con liderazgo del gobierno, porque él tiene las herramientas para hacerlo. Es un tema del que seguimos bien pendientes. Gracias, senador, por este contacto. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, que te vaya súper bien. Entrevistas 24.